Hola a todos amigos, en este video vamos a operar con opciones binarias en el broker Quotex utilizando el análisis técnico como base principal. Como herramienta adicional y clave en nuestra estrategia estaremos utilizando el indicador Stochastic. Hoy vamos a buscar situaciones favorables en el mercado aplicando este enfoque combinado y trataremos de obtener beneficios aprovechando los movimientos del precio. Voy a empezar hoy con $85 y trataré de aumentar esa cantidad hasta llegar a 10.000. Asegúrense de ver este video hasta el final para saber con qué depósito termino. Tal vez les guste esta estrategia y luego podrán usarla ustedes también para operar y ganar. Así que para empezar les voy a explicar brevemente qué es el oscilador Stochastic y en qué nos vamos a basar para elegir los puntos de entrada. Como pueden ver, este indicador aparece en la parte inferior de la pantalla y está compuesto por dos líneas móviles y los niveles 70 y 30. Cuando la línea verde cruza hacia arriba a la roja, entendemos que el mercado está comenzando un movimiento alcista y en ese cruce podemos abrir una operación al alza. Además, cuanto más cerca estén las líneas del nivel 70, la línea horizontal roja, más fuerte es la tendencia alcista. Luego, como pueden ver, el precio empieza a bajar con fuerza y se produce un cruce a la baja entre las líneas móviles, es decir, la línea verde baja por debajo de la roja. En ese cruce podemos abrir una operación a la baja. Cuanto más cerca estén del nivel 30, más fuerte es la tendencia bajista. Ahora mismo yo veo un buen punto de entrada y voy a explicárselos. Como pueden ver, en este momento el precio está bajando y aquí les propongo abrir una operación a la baja, ya que como se ve en el indicador ocurrió un cruce entre las líneas móviles y ambas se están acercando al nivel 30. Es decir, el indicador nos señala que hay buen potencial de caída. Además, como pueden notar, el precio ya ha tocado varias veces el nivel de resistencia marcada anteriormente y en este momento vuelve a rebotar desde ese nivel, moviéndose hacia abajo. Es muy probable que en el corto plazo el precio siga cayendo. Así que vamos a observar el gráfico y ver cómo termina esta operación. Estimados traders, escuchan esto, ¿quieren operar con más confianza y mejorar sus resultados en opciones binarias? En mi canal de Telegram comparto análisis, estrategias ganadoras y tips clave para operar de manera más efectiva. No se queden fuera, únanse ahora y operemos juntos. Perfecto amigos, como pueden ver el precio bajó bien y logramos obtener una ganancia. En esta situación el indicador nos señaló un buen punto de entrada para la primera operación y nos ayudó a ganar. También elegimos correctamente el marco temporal de 1 minuto. Vamos a continuar y ver qué más pasa en el mercado. Como pueden ver, el precio sigue moviéndose por debajo del nivel de resistencia y en este momento se están formando velas rojas en el gráfico. En esta situación vamos a abrir una operación a la baja por 1 minuto, ya que en el indicador la línea verde está bajando. Eso significa que el precio tiene buen potencial para seguir cayendo. Además, como se ha visto antes, el precio ya intentó varias veces romper ese nivel y hasta ahora no lo ha conseguido. Esta vez también vemos una reacción cerca de ese nivel y el precio empieza a caer. Aún hay bastante espacio hasta el último mínimo, así que es muy probable que el precio continúe bajando en los próximos minutos. Aquí elegimos de nuevo el marco de 1 minuto, considerando que últimamente el precio se está moviendo de forma bastante impulsiva. Vamos a esperar a que la operación finalice. Muy bien, como pueden ver, el precio bajó un poco y otra vez logramos obtener ganancias. El indicador nos volvió a dar un buen punto de entrada y nuevamente el marco de 1 minuto fue suficiente. Les propongo seguir buscando más situaciones favorables. Entonces, como pueden ver, aquí el precio se mueve dentro de una tendencia bajista. Abajo tenemos un nivel de soporte desde el cual el precio ya ha rebotado varias veces hacia arriba.
En esta situación propongo abrir una operación a la baja por 2 minutos, ya que como pueden ver, en el indicador también se produjo un cruce de las líneas móviles, lo que indica que el precio tiene un buen potencial de caída. Además, todavía queda bastante espacio hasta llegar al nivel de soporte. Como se ha visto antes, desde esta zona el precio normalmente ha dado la vuelta y ha comenzado a bajar. Y ahora en el gráfico vemos justamente un cierto debilitamiento del movimiento. Por eso creo que con alta probabilidad en los próximos minutos el precio seguirá bajando y se acercará al nivel mercado. En esta situación tomamos un tiempo de 2 minutos, dejando un margen teniendo en cuenta que el precio podría entrar en una zona de consolidación o incluso subir un poco. Vamos a ver cómo se cierra esta operación. ¿Aún no están suscritos a mi canal de YouTube? Se están perdiendo estrategias exclusivas y contenido valioso que puede hacer la diferencia en sus resultados. No lo duden más, suscríbanse ahora y comiencen a ganar más con cada operación. Muy bien, como pueden ver, el precio entró en una zona de consolidación, pero aún así nuestra operación se cerró por debajo del punto de entrada y aquí obtenemos una ganancia. Como ven, no siempre se puede elegir el momento perfecto para entrar, pero con la experiencia esto les saldrá cada vez mejor. Y yo les propongo seguir adelante y analizar otra situación del mercado. Ahora, como pueden ver, el precio está en una tendencia alcista. Además, la línea móvil verde está por encima y ambas líneas se encuentran por encima del nivel 70. En esta situación vamos a abrir una operación al alza por 2 minutos, ya que también los mínimos en el gráfico están siendo cada vez más altos. Además, después de una larga consolidación, el precio ha comenzado a subir de forma más impulsiva. Todo esto nos indica que el precio tiene un buen potencial para seguir subiendo y es muy probable que en los próximos minutos continúe su movimiento alcista. También en esta situación tomamos 2 minutos con margen, considerando que el precio podría hacer un retroceso o volver a una zona de consolidación. Vamos a esperar a que termine la operación. Si buscan un broker confiable para operar, les recomiendo 2 opciones seguras y rápidas, Quotex y Pocket. Son plataformas reguladas que utilizo personalmente y siempre responden. Encuentren los enlaces en el comentario fijado. Perfecto amigos, como pueden ver el precio sigue desarrollándose según nuestro escenario y muestra un buen crecimiento. Aquí también obtenemos una ganancia. De esta manera hemos alcanzado nuestro primer objetivo, $1000 en el depósito. Un excelente resultado. Sigamos adelante y veamos más oportunidades de entrada. Entonces, como pueden ver, aquí el precio sigue dentro de una tendencia alcista. En este momento, sin embargo, el precio está haciendo un retroceso hacia abajo. En esta situación abrimos una operación al abajo por 1 minuto, ya que en el gráfico se produjo un cruce entre las líneas móviles y ambas se están acercando al nivel 30. Es decir, el indicador nos está diciendo que el precio tiene potencial para bajar. Además, más abajo tenemos una zona en la que anteriormente se notó un cierto enfriamiento del movimiento y hasta esa zona aún queda una pequeña distancia. Por eso creo que en el corto plazo el precio seguirá bajando. Ya hemos visto anteriormente retrocesos similares en el gráfico y ahora, después de un movimiento alcista fuerte, el precio empieza a bajar. En este retroceso es donde intentaremos aprovechar la oportunidad. En esta situación tomamos 1 minuto teniendo en cuenta que esta operación va en contra de la tendencia principal alcista y para que no nos saque del mercado por una corrección repentina tomamos precisamente 1 minuto. Vamos a esperar el resultado. Muy bien amigos, como pueden ver aparece una vela roja impulsiva en el gráfico y esta operación también nos deja una ganancia. Como ven, 1 minuto en esta situación fue justo el tiempo adecuado. Además, el indicador una vez más no nos falló y nos mostró un buen punto de entrada. Sigamos adelante y busquemos la siguiente oportunidad. Entonces, como pueden ver, aquí el precio se mueve dentro de una tendencia bajista. Sin embargo, en este momento estamos observando una especie de debilitamiento del movimiento.
En esta situación propongo abrir una operación al alza por un minuto, ya que en el indicador la línea verde está subiendo. Es decir, el indicador nos muestra que el precio tiene potencial de crecimiento. Además, como pueden ver, hay un nivel de soporte claramente visible desde el cual el precio ya ha rebotado varias veces hacia arriba. Por eso, con alta probabilidad, en los próximos minutos el precio seguirá subiendo. También, como pueden notar, antes el precio bajaba casi sin hacer retrocesos, pero ahora en el gráfico ya se ve un debilitamiento y varias velas verdes consecutivas. Vamos a ver cómo se cierra esta operación. Muy bien, como pueden ver, el precio comenzó a subir, aunque luego hizo un pequeño retroceso. Aún así, nuestra operación se cerró por encima del punto de entrada, lo que nos da una ganancia. Como pueden ver, ya tenemos casi $4,000 en el depósito y propongo analizar una última oportunidad de trading para hoy. Entonces, como pueden ver, el precio se encuentra en una tendencia alcista. Sin embargo, en este momento está en una fase de corrección. En esta situación abrimos una operación al abajo por un minuto, ya que como pueden observar, ocurrió un cruce en el estocástico y ambas líneas están cerca del nivel 30. Eso indica que hay potencial de bajada. Además, todavía queda bastante espacio hasta el mínimo anterior en el gráfico, así que lo más probable es que el precio siga cayendo. En este caso también tomamos un minuto de operación teniendo en cuenta que estamos yendo en contra de la tendencia principal. Vamos a esperar a que finalice esta operación. Perfecto, amigos, como pueden ver apareció una vela roja con fuerza en el gráfico y esta operación nos da un resultado claramente positivo. Una vez más, el indicador no nos falló y nos señaló una buena entrada. También el tiempo de un minuto fue el más adecuado aquí. Amigos, en este video operamos con análisis técnico y el indicador estocástico y los resultados fueron muy positivos. Esta estrategia también puede ayudarte a ganar dinero siempre que analices el contexto y no te bases solo en el indicador. ¿Quieres unirte a mi canal con señales gratuitas y estrategias efectivas? Escríbeme la palabra ganador y te enviaré el acceso. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Mucho éxito y hasta la próxima.